Grupo Aventuriano. En esta ocasión les vamos a enseñar lo que son las derivadas y todos los procedimientos y reglas para llevarlas a cabo. Bueno, en el primer ejemplo tenemos este caso que es un polinomio cualquiera, normal, y para este caso tenemos las siguientes reglas, que c por a la n prima, o sea la derivada, es igual a n por c por a elevado a la n menos 1, y que c, que será una constante, siempre va a ser igual a 0. En pocas palabras, para explicarlo mejor, tenemos este primer término del polinomio, 3x al cuadrado. Entonces, según la regla, cogemos la potencia que sería 2 y la multiplicamos por el que multiplica a la variable, en este caso 3. Entonces, 2 por 3, 6. Ponemos la variable y aquí sabemos que es n a la menos 1. Entonces, 2 menos 1 es 1, no la ponemos porque ya está expresado, menos. Aquí hacemos lo mismo. Aquí x está elevado a la 1. Entonces 1 por menos 5 y 1 menos 1 da 0, entonces la variable desaparece. Y aquí aplicamos la regla de que la toda constante es igual a 0. Entonces 20, como no tiene ninguna variable al lado, es una constante. Entonces toda la derivada de una constante siempre va a dar 0, más 0. Entonces, obviamente pues no lo vamos a dejar expresado en los resultados. Y esta sería la primera derivada de un polinomio. O sea, f de x prima. Ahora, para este caso, que se llama la regla del cociente, que es cuando tenemos una función racional, o sea, con fraccionarios, está la siguiente regla. Primero, cogemos el primer término y lo derivamos. Luego lo multiplicamos por el segundo término menos el primer término sin derivar por el segundo derivado. Y todo esto sobre el segundo término al cuadrado. Y bueno, procedamos a resolver este ejercicio para que lo entiendan mejor. Entonces, la derivada del primer término sería 5 por 6 da 30. 30x y 5 menos 1 pues nos da 4. Entonces, ahora, la derivada de 5x va a ser 5 y pues la derivada de una constante que sería menos 2 siempre va a dar 0. Luego lo multiplicamos por el segundo sin derivar, que sería 3x al cuadrado. Luego esto lo restamos y ahora el primero sin derivar más 5x menos 2. Entonces esto multiplicado por el segundo derivado, que sería 3x al cuadrado. Entonces 3 por 2, 6 y 2 menos 1 da 1, x. Entonces todo esto sobre el segundo al cuadrado. 3x al cuadrado. Ahora simplemente tenemos que resolver las operaciones. Entonces, 30x al cuadrado por 3x a la 2, perdón, 3x a la 4 por 3x a la 2 nos daría 30 por 3, 90.
bueno, x, y los exponentes simplemente se suman. Ahora, 5 por 3x al cuadrado serían 15x al cuadrado. Menos 6x a la 5 por 6x. Eso nos daría 36x a la 5. Más 5x por 6x nos daría 30x al cuadrado. Y menos 2 por 6x nos daría menos 12x. Todo esto sobre, aquí como tenemos dos cuadrados simplemente se suman, nos quedaría 3x a la 4. Y ahora simplemente resolvemos lo de arriba. Para los términos que estén iguales. Por ejemplo, 15x al cuadrado lo podríamos cancelar con este. O sumar. Entonces nos daría 45x al cuadrado. Este, como no tenemos otra expresión igual, la dejamos igual. Igual para los otros 90x a la 6 más 15x al cuadrado, pero aquí lo sumamos con 30x al cuadrado, nos daría 45x al cuadrado. Menos 36x a la 5 menos 12. Y todo sobre 3x al cuadrado. Perdón, a la 4. Y bueno, esto sería todo. Este sería el resultado. Sería la derivada de esta función. Bueno, entonces pasando a la siguiente regla, esta sirve para cuando tenemos un polinomio elevado a una potencia. En este caso la regla se llama la regla de la cadena. Como pueden ver en el primer ejemplo tenemos un polinomio 4x a la 2 más 2x más 8 y este mismo está elevado a la cuarta potencia. Entonces, la regla de la cadena va así. Entonces, tenemos que tomar todo, encerrar el polinomio dentro del paréntesis y tomarlo como si todo el polinomio fuera una x y estuviera esa x elevada a la 4. Entonces haríamos lo mismo que la primera regla de derivación. Multiplicamos el exponente por la base, entonces 4 por 1, 4, y le restamos 1 al exponente. Y luego todo lo que acabamos de derivar lo multiplicamos por la derivada interna, es decir, el polinomio que estaba entre paréntesis. Entonces, es decir, en ese caso sería 4 por 2, 8, y le restamos 1 a 2, entonces quedaría 1, y pues 1 no se tiene que poner como potencia, más 2x, la derivada pues obviamente da 2, y la derivada de una constante como es 8 es 0. Entonces, básicamente eso sería todo. Aquí más abajo tenemos otros dos ejemplos. Uno cuando dentro del polinomio hay un producto, o dentro de la expresión dentro del paréntesis hay un producto o un cociente. Entonces ahí tendríamos que combinar dos reglas. La de la cadena y ya sea, pues dependiendo del caso, de la del producto o la del cociente. Entonces, esto va así. Entonces, en este caso, empezamos con la misma regla de acá. Entonces empezamos 2 por 1, 2, y le restamos 1 a 2, entonces queda 1 acá. Tenemos la primera derivada y luego derivamos lo que está internamente. Entonces la primera derivada, como diría la regla del producto, es el primer término derivado por el segundo sin derivar
más el primer término sin derivar por el segundo derivado. Entonces el primer término derivado es este, 2 por 3, 6, y le restamos 1, 3, más la derivada de 4x, que sería 4, por 5x, este no lo tocamos, más el primero sin derivar, escribimos este mismo sin tocarlo, por el segundo derivado, el segundo término derivado, que es 5x, la derivada de 5. Entonces vieron que combinamos regla de la cadena con regla del producto. Asimismo sería con la regla del cociente. Tenemos este cociente acá dentro del paréntesis y todo dentro elevado a la 3. Entonces seguimos la misma regla. 3 por 1, 3, y restamos 1 a 3, entonces quedarían 2. La derivada interna, el producto interno lo dejamos quieto y empezamos con la segunda parte. Entonces, la regla del cociente dice que se tiene que derivar el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado sin derivar. Entonces el primero derivado sería este, 4 por 2, 8, y 2 menos 1, 1, más 5 por 3, 15, y 3 menos 1, 2, y la derivada de 2 es 0, por el segundo sin derivar, este lo copiamos tal cual, menos el primero sin derivar, lo copiamos tal cual este término, por el de abajo derivado, o el segundo término, que la derivada de 3x es 3 y la de 6 es 0, sobre el segundo término, este de acá sin derivar, pero elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos la respuesta a todas estas funciones utilizando la regla de la cadena.